Hola, muy buenas noches. Este es un ejercicio de método matemático, el ejercicio número 5, de lo que el profesor estaba explicando, el ejercicio que el profesor estaba explicando, de la regla de L'Hopital. Había unos cuantos ejercicios ahí y yo he estado resolviendo y me gustó este ejercicio. Este ejercicio es muy interesante porque este ejercicio se aplica en la mayoría de la regla de L'Hopital, dependiendo de su indeterminación. Entonces, aquí, en este ejercicio, nosotros podemos desarrollar de la siguiente manera. Los muchachos que copiaron la teoría que se darán cuenta lo que les estoy explicando en esta parte. La teoría lo que nos dice a nosotros es que nosotros, cuando tenemos este tipo de función, lo que nosotros decimos es que tenemos una función y es igual, o sea, y es igual a una función de x elevada a una función g de x, eso va a ser igual. Lo dice que nosotros tenemos que aplicar el logaritmo, según la teoría nos dice que debemos de aplicar logaritmo de ambos lados de la ecuación. Entonces aplicamos logaritmo, decimos el logaritmo natural de y, que sería en esta parte. Lo aplicamos aquí del valor absoluto de y, va a ser igual. Aplicamos logaritmo del otro lado de la función y decimos que eso va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de nuestra función de x elevada a una función g de x. Es decir, que esto que está aquí arriba, esta función que tenemos acá, hacemos lo mismo que está acá, según lo que nos dice la teoría. Decimos que y va a ser igual a nuestra función, ¿verdad que sí? Nuestra función de x, que sería todo esto que está acá. Lo colocamos acá igual. Bien. Y luego la teoría lo que nos dice es que nosotros debemos de aplicar logaritmo de ambos lados de nuestra ecuación o función. Bien. Entonces, aquí en esta parte aplicamos logaritmo, decimos que el logaritmo natural del valor absoluto de y va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de nuestra función, que es lo que tenemos acá arriba, como podemos ver acá, que sería tangente de x elevada a la x. Entonces, esto que está acá va a ser igual, vamos a cotejar esto que está acá, que vemos aquí, porque hay una función de los logaritmos que nos dice que si nosotros tenemos el logaritmo de b elevado a la n, eso va a ser igual a n que está acá, bajaría a multiplicar al logaritmo por la base, que sería esta, por b. Bien, entonces así hacemos este ejercicio. Aquí lo aplicamos, nos quedaría entonces que eso va a ser igual al logaritmo natural de y, se queda igual de este lado, y esa x que está acá arriba, esta x que está acá, como dice nuestra fórmula, la bajamos a multiplicar el logaritmo natural del valor absoluto de la tangente de x, y nos quedaría de esta forma. Ahora bien, luego que nosotros tenemos esta función ya ordenada, lo que debemos de hacer es aplicar límite de ambos lados de la ecuación. Recuerden, si yo aplico límite de un solo lado de la función, tengo problemas porque altero la ecuación. Entonces lo que hago es aplicar límite de ambos lados de la ecuación. Aquí aplicamos límite, digo que el límite de x cuando tiende a 0 de nuestra primera función, que sería el logaritmo natural del valor absoluto de y, que sería esto que está acá, eso va a ser igual, aplicando límite de este lado de la función, digo que el límite de x cuando tiende a 0 de nuestra función completa, que está acá. Bien, eso va a ser igual, si aplicamos límite, nos quedaría entonces aquí, cuando tiende a 0, nos quedaría 0 de este lado, y aquí nos quedaría 0 por el logaritmo natural, ¿verdad que sí? De la tangente de x, que en este caso sería 0 porque ya estamos evaluando el límite. Entonces, toda esta función que está de este lado nos daría como resultado 0, y de este lado nos quedaría menos infinito. Bien, aquí nos quedaría menos infinito. Entonces nos queda una indeterminación de este tipo. Cuando nos queda una indeterminación de este tipo, lo que debemos de hacer es lo siguiente. Aquí lo que vamos a hacer es decir, según lo que tenemos acá, es que esta x que nosotros vemos aquí está multiplicando toda esta función. Entonces decimos que la pasamos a dividir de abajo acá, como está acá.
como la podemos observar. Decimos que el logaritmo natural de la tangente de x sobre 1 es igual a x. Entonces, luego ya que tenemos nuestra función ordenada, aplicamos el límite otra vez. Decimos que el límite de x cuando tiende a 0, si nosotros aquí aplicamos el límite de todo esto que está acá, aplicamos el límite, decimos aquí que la tangente de 0 me daría como resultado 0 y el logaritmo natural de 0 me da infinito y 1 sobre infinito, ya aplicando el límite, me daría infinito. Entonces me daría como resultado infinito sobre infinito y eso me da una indeterminación. Aquí ya nosotros deberíamos de aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, la regla de L'Hopital lo que nos dice a nosotros es lo siguiente, que derivemos el numerador y derivar el denominador. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a derivar. Siempre tenemos que aplicar el límite. Decimos que el límite de x cuando tiende a 0, abrimos un corchete. Si nosotros derivamos esta función que está acá, si nosotros la derivamos, recordando la derivada del logaritmo, ¿verdad que sí? Sería entonces la derivada del logaritmo, eso nos quedaría como resultado 1 sobre la tangente de x. Nos quedaría esto. Y esto lo vamos a multiplicar por la derivada con respecto de x, lo podemos poner así, de la tangente de x. Bien. Y si nosotros derivamos la parte de abajo, acá, que sería la derivada de x, mira que sí, nos daría como menos 1 sobre x al cuadrado. Esa es la derivada de x. Entonces, al nosotros obtener esa derivada, aplicamos límite de nuevo. El límite de x cuando tiende a 0, aquí lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Decimos que nos quedaría entonces 1 sobre la tangente de x. Vamos a ponerlo aquí, sobre la tangente de x. 1 sobre la tangente de x por la derivada de la tangente de x sería igual que la secante al cuadrado de x. Y todo esto sobre, perdón que no lo estaba viendo, aquí, todo esto sobre menos 1 sobre x al cuadrado. Luego que ya nosotros tenemos aquí esta función, nosotros podemos aquí arreglar todo esto. Nosotros podemos colocar un 1 aquí. Vamos a hacerlo en otra pequeña hoja. Vamos a colocarlo por acá. Decimos que el límite de x cuando tiende a 0 de 1 sobre la tangente de x por la secante al cuadrado de x, todo esto sobre menos 1 sobre x al cuadrado. Bien, entonces aquí lo tenemos ya ordenado. Entonces, luego que ya nosotros tenemos aquí ya esto, entonces vamos a arreglar nuestra función. Podemos decir que esto va a ser igual, si nosotros ponemos un 1 aquí, acá arriba, podemos multiplicar, decimos que 1 por la secante al cuadrado de x, nos quedaría como resultado el límite de x cuando tiende a 0, ponerlo para acá para que se vea un poquito más, cuando tiende a 0, si hacemos la multiplicación me quedaría la secante al cuadrado de x sobre la tangente de x. Bien. Y todo eso entre lo que tenemos acá, que sería menos 1 sobre x al cuadrado. Vamos a poner un corchete aquí para que se identifique aquí. Podemos poner así. Entonces, aquí continuamos y decimos que eso va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 0
Y aquí lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Si nosotros aquí multiplicamos 1 por la secante. A ver si lo puedo hacer así, si lo puedo multiplicar. Déjame ver, sí. Entonces nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría 1 hay una función trigonométrica que nos dice a nosotros aquí que la secante al cuadrado de x sobre la tangente de x va a ser igual a 1 sobre el seno de x por el coseno de x. Y todo esto sobre menos 1 sobre x al cuadrado. Vamos a hacer nuestro cochete aquí. Entonces, continuamos. Eso va a ser igual, aplicando límite de nuevo, límite de x cuando tiende a 0. Aquí nosotros ya podíamos hacer, si se acuerdan, como dice el profesor Julio Profe, podemos hacer la multiplicación de la oreja. Y aquí, si nosotros multiplicamos 1 por toda esta función que está acá, primero vamos a multiplicar x al cuadrado por ¿verdad que sí? Por 1, me quedaría menos 1. Vamos a colocar el menos aquí para que se vea un poquito más bonito. Nos va a quedar x al cuadrado, bien. Luego entonces multiplicamos 1 que está acá, lo vamos a multiplicar por todo esto, me da eso mismo. Me daría el seno de x y aquí me daría por el coseno de x. Bien, entonces luego que tenemos todo esto, entonces lo que debemos de hacer es aplicar el límite. A simple vista, si nosotros aplicamos el límite acá, nos quedaría 0, y 0 elevado al cuadrado es 0. El seno de x, aquí en este caso sería 0, aplicando el límite, sería 0. Y el coseno de 0 es 1. 0 por 1 daría 0, y eso me daría 0 sobre 0. Entonces me va a quedar una indeterminación, eso va a ser igual a 0 sobre 0, y me va a quedar una indeterminación. Es decir, que aquí yo tengo que aplicar la regla de L'Hopital otra vez. Aquí aplicamos la regla de L'Hopital y aquí le vamos a poner la 1 para que se sepa que se aplicó la regla una vez, y aquí a esta le vamos a poner, aplicamos L'Hopital por segunda vez. Bien, entonces aquí vamos a aplicar L'Hopital de nuevo. Entonces el límite de x cuando tiende a 0, vamos a abrir un paréntesis aquí, y aquí nosotros lo que vamos a hacer es esta función que está acá la vamos a derivar tanto en el numerador como en el denominador. Entonces vamos a poner el menos que tenemos allá, ¿verdad que sí? Si nosotros aquí derivamos en la función x al cuadrado, me quedaría como resultado 2x. Y aquí tenemos la derivada de un producto. Y la derivada de un producto nos dice que el primero sin derivar, que sería seno de x, por la derivada del segundo, que también me daría eso mismo, seno de x, más la derivada del primero, que me daría coseno de x, todo esto por el segundo sin derivar, que sería el coseno de x, se queda igual. Bien, entonces aquí vamos a organizar un poquito, y digo, a organizar esto. Si nosotros multiplicamos seno de x por el seno de x, eso me da como resultado
No, aquí me da menos seno, ¿verdad? Que es lo que me acuerdo. Eso es menos, porque el menos lo bajamos. Ok, está bien. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Aplicamos el límite de x cuando tiende a 0. Arriba nos quedaría menos 2x y abajo nos va a quedar como resultado, vamos a ver, que nos da coseno cuadrado de x, coseno por coseno, menos seno cuadrado de x. Eso es lo que nos queda. Si aplicamos aquí, entonces, el límite, nos quedaría como resultado, eso va a ser igual. Si aplicamos el límite nos quedaría 0. Aquí nos quedaría coseno 1, menos 0, nos quedaría, eso me da 1 sobre 0, eso me daría 0 como resultado. Ahora bien, entonces, la respuesta sería que el límite de x cuando tiende a 0, el límite de x cuando tiende a 0, del logaritmo natural del valor absoluto de la tangente de x elevado a la x va a ser igual a 0. Y esta va a ser nuestra respuesta. Ahora bien, nosotros aquí también podríamos aplicar, déjame ver si tengo un logaritmo, podemos, ok, aquí nosotros podemos decir, podemos arreglar esto, es decir que, recordando ustedes en cálculo 1, aplicamos el límite de x, e elevado al límite de x cuando tiende a 0, del logaritmo natural de la tangente de x elevado a la x por e elevado a la 0. Entonces, eso nos va a dar como resultado el límite de x cuando tiende a 0 elevado a la e por el logaritmo natural de la tangente de x. Estoy aplicando el número Euler, recuerden que estoy aplicando el número Euler aquí, elevado a la x. Si nosotros aquí evaluamos el límite, todo esto que está aquí me va a dar 0, y e elevado a la 0 va a ser igual a 1. Entonces, como todo esto, si ustedes evalúan el límite aquí, va a ser igual, e elevado a la 0 va a ser igual a 1. Entonces tenemos como resultado que el límite de x cuando tiende a 0 del logaritmo natural, no queda logaritmo natural aquí, perdón, del valor absoluto de la tangente de x elevada a la x, eso va a ser igual a 1. Y ahora sí nosotros tenemos la respuesta correspondiente para este ejercicio. Muchas gracias. Cualquier pregunta la pueden hacer. Yo hice ese ejercicio y yo espero que esté bien. Así que ya ustedes saben. Miren ese ejercicio ahí para que ustedes se nutran un poquito de la regla de L'Hopital. Muchas gracias.